Vámonos más. Bueno, soy Santiago Solé y expongo para la materia técnica y táctica en la licencia A del curso de director técnico de ATFA. Estamos en el segundo año. Y el profesor de la materia es Fabián Ruiz. El trabajo que voy a exponer es sobre los conceptos de técnica, destreza y habilidad. ¿Sí? Voy a empezar leyendo bastante porque son conceptos muy similares que si uno se pone a hilar fino, se puede por ahí un poco confundir entre uno y otro, ¿sí? La habilidad es la capacidad para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. Puede ser física, mental o social. ¿Sí? Acá después vamos a hablar más en lo que es en cuanto al fútbol. Aunque también lo mental y lo social implica mucho o tiene mucha influencia en la cancha también. La técnica son los gestos propios, ¿sí? Del deporte. Se refiere a los movimientos y acciones específicas que un deportista utiliza para realizar una tarea de manera eficiente y precisa. Bien, estas son dos palabras son bastante claves en cuanto a lo que es la técnica. La destreza, ¿sí? El término destreza se entiende como la capacidad aprendida que tiene una persona para realizar una actividad de manera ágil, rápida y eficiente. Ya con los conceptos empezamos a ver eso, por ahí que hay muchas palabras que pueden ser similares y por eso muchas veces termina uno o confundiéndose o no saber definirlas unas de otras, diferenciarlas unas de otras, perdón. Bien, la habilidad por ahí la característica más grande que puede llegar a tener y es la naturalidad que tiene. Cuando alguien agarra una pelota y le empieza a patear y se le da bien, bien, se habla de habilidad, normalmente viene de nacimiento o muchas veces cuando alguien empieza capaz que a los 12, 13, 14 años con alguna actividad y tiene la facilidad en el aprendizaje de la actividad que está haciendo. ¿Sí? No es que tiene que nacer con esa capacidad. La técnica tiene mucho que ver con la precisión, ¿sí? En los movimientos que se realizan y es un poco, por decir, la base de la destreza. Bien. A, a opinión mía, yo creo que si bien obviamente la técnica es muy importante y todo, hay muchos deportes en donde la técnica es mucho más importante que en el fútbol. El fútbol me parece como mucho más libre en ese sentido. Bien, obviamente que cuanto más técnica tengamos, mejor va a ser nuestro desempeño. Y la destreza se puede decir que es algo como la suma de la técnica y de la habilidad. Bien, se caracteriza por la agilidad y la eficacia para realizar los movimientos que el jugador tiene que hacer en todo momento en la cancha, sea con o sin pelota. Bien, un ejemplo práctico gráfico, bien, lo uso como, como ejemplo a Palermo, que para mí fue en mi infancia de lo más lindo de ver. Bien, en Martín Palermo, dentro de la poca técnica que tenía, en la parte de lo que a él le competía, que era justamente cómo me ubico en el área cuando está por venir un centro, por ejemplo, la manera de saltar y la manera de cabecear, ¿sí? Fue todos esos movimientos que él tuvo que aprender, fue parte de la técnica que él aprendió. La habilidad que él tenía era meter la pelota dentro del arco. O sea, yo creo que en esto casi todos vamos a estar de acuerdo de que uno lo miraba y era a veces hasta gracioso por ahí porque metió goles de todo tipo, con cualquier parte del cuerpo. Entonces, justamente, acá, ¿cuál era su habilidad? Y meter el gol. ¿Cómo? Después vemos. Pero meter el gol era la habilidad de él. Y la destreza, ¿sí? Con la técnica que él aprendió y la habilidad que él tenía, y obviamente también la trabajó, es lo que, es lo que hacía que él tenga la destreza para meter los goles. Y tanto fueron los goles que fue, o es todavía, el máximo goleador de Boca y el quinto máximo goleador de la historia de la Liga Argentina. ¿Sí? Otro ejemplo también, con un ejercicio por ahí más simple,
que es hacer dribbling o zigzag con los conos, bien, llevando la pelota, podemos tener una persona que tenga un buen gesto técnico, ¿sí? Pero si lo hace de manera lenta o de una manera que no va armoniosamente, bien, pues sí, tiene técnica el jugador, pero no tiene después ni la habilidad ni la destreza, porque de nada sirve hacer un movimiento técnicamente correcto si no lo voy a hacer de manera fluida, de manera armoniosa y rápida. Bien, si hace este mismo ejercicio con un mal gesto técnico, ¿sí? De dónde transporta el peso del cuerpo hacia dónde, cómo mueve los brazos y demás, lo hace mal técnicamente, pero el tipo me lo hace de manera rápida, de manera que vayan haciendo zigzag entre los conos, bueno, podemos decir, sí, a ver, tiene la habilidad para hacerlo, pero no tiene la técnica, evidentemente, y por ende tampoco tiene la destreza. Bien, porque lo que yo quiero que mi jugador haga es que tenga esa habilidad, pero también que lo haga técnicamente de manera correcta. Bien, si el tercer caso, si esta persona hace este zigzag con muy buen gesto técnico y de manera eficaz, de manera rápida, armoniosa, y lo hace correctamente, bien, podemos decir que este tiene tanto la técnica como la habilidad y la destreza, como dije antes, un poco la suma de los dos, que necesita este ejercicio. Bien. Esto nosotros siempre estamos viéndolo mucho hacia el jugador, pero también podemos verlo para lo que estamos haciendo nosotros, que estamos aprendiendo y estudiando, que justamente en nosotros cómo aplicaría esto. Bien. Y es, por ejemplo, tener la habilidad, que eso es algo que no mucha gente tiene, de ver a las personas, ¿sí? Y saber qué es lo mejor que puede dar cada persona. Cuáles son sus fuertes y también, bueno, las debilidades para saber cubrirlas, ¿no? Entonces, después la técnica, tengo que desarrollar justamente, a ver, qué técnicas utilizo para que estas fortalezas y debilidades las podamos explotar para que el equipo funcione de la mejor manera. Bien, si yo tengo estas dos cosas, entonces tengo ya después mucho a favor y después con la destreza de decir, bueno, a ver, vamos a hacer una práctica en base a lo que tengo, ¿sí? Y tengo después también la destreza de comunicarme de buena manera, de manera que le llegue a mis jugadores, de que si los critico no se sientan ofendidos, de que si los halago no se vengan demasiado arriba, ¿sí? Y los sé llevar, bueno, voy a tener la destreza para hacer con el equipo que tengo lo mejor que sea posible, ¿sí? Y, bueno, como último, un poco las conclusiones dentro de todo esto, que vuelvo a lo que dije antes. Cuando uno se pone a hilar fino, capaz que se pierde entre, che, pero ¿para qué es la habilidad y la destreza sobre todo? Porque la técnica se entiende un poco más como justamente bien los movimientos y hacerlo de forma correcta. Bien. La habilidad, volvemos a lo que dije al principio, es más natural, es algo más que, no es que se tiene o no se tiene, pero sí hay gran parte de la naturalidad de cómo realizó las actividades. Bien. Y las técnicas, aunque a veces es pesado, tanto como enseñarlo como aprenderlo, pero trabajar en la técnica es aburrido, es tedioso, bueno, hay que ni relajarse en la habilidad que un jugador pueda tener, ni frustrarse con lo tedioso que puede ser el trabajo de la técnica y laburar ambos, practicar en ambos y perfeccionar ambas cosas para tener las destrezas necesarias para poder ser el mejor futbolista que podamos, ¿no? O director técnico también. No existe ningún jugador ni ningún director técnico que haya triunfado solamente por decir, bueno, che, yo soy bueno, entonces voy a ir con la habilidad y la técnica no la trabajo porque yo soy bueno, y punto. O al revés. No, técnicamente soy muy correcto, está bien, pero si uno trabaja un poco en la parte de habilidad y con la técnica tampoco llego a ningún lado, entonces hay que siempre trabajar todas juntas, ¿no? Y complementariamente. La tercera conclusión es que un jugador puede conocer las mejores técnicas, ¿sí? Pero de nada sirve si no son aplicadas dentro de la cancha.
Esto por ahí también bastante lo vemos en neurociencia, cuando estamos hablando de la parte de la respiración, de la parte del self-talk, o sea, como yo me hablo a mí mismo, la visualización y cosas así. A ver, no, yo sé que si visualizo y me va mejor realmente. ¿Y está visualizando? No. Bien, a ver, utilizar esas técnicas de visualización, utilizar esas técnicas de meditación, lo que sea, o las técnicas que aprendo en la práctica. ¿Sí? A ver, cuando recibo la pelota, mira para atrás a ver si tenés a alguien encima. Si no tenés a nadie, perfecto, está más relajado. Pero si sabes que tenés que devolver la pelota rápido, usar las técnicas esas. ¿Bien? Y no es así, sé la teoría, pero después no lo aplico. ¿Bien? Y 4, como para repasar el concepto cortito de cada uno, bien, la habilidad es poder hacer algo correctamente. La técnica es saber cómo ejecutar correctamente los fundamentos que el juego requiere. ¿Sí? En fundamentos justamente me refiero a los movimientos que hacen falta. Y la destreza es todo esto hacerlo bien con soltura. ¿Sí? En la biografía, bueno, es googleando bastante, la verdad, lo que estamos aprendiendo también en el curso, en diferentes materias y en el año pasado también, y reflexiones, bueno, personales, pensamientos. Estuve haciendo el trabajo y estuve yendo y viniendo también, perdiéndome yo mismo en las diferencias entre un concepto y otro, ¿no? Pero bueno, de ahí de dónde viene esto. Bien, muy bien, excelente, Santiago, muy bien. Yo, para acotar, para agregar algo más, todo gesto técnico requiere de una belleza. Cuando dicen, mira, qué bien que le pega la pelota, qué bien que baila, qué bien que hace esto, tiene que ver con la belleza. Cuando hay un gesto técnico bien realizado, te entra también por la parte de la belleza. Cuando hay un dribbling, cuando hay una recepción, un control. Y fíjense ustedes, la técnica es un movimiento donde lo que, obviamente, lo que uno busca es efectividad en el gesto. Pero también hay, la técnica te da la posibilidad de cuidar el recurso, ¿sí? De la energía. Una técnica bien hecha, ¿sí? Evita de gastar más de lo necesario. Una técnica bien hecha no lesiona, ¿sí? Y no recluta otras fibras que no sean necesarias para ese gesto. Una técnica bien hecha tiene una eficiencia, ¿sí? Da un buen resultado. ¿Eh? Eso también es importante detallarlo. A ver, ¿algún compañero que quiera hacerle alguna pregunta a Santiago? ¿No, chicos? Buenísimo, gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, No, Santiago. yo felicitarlo, profe, felicitarlo porque lo escuchaba y realmente parece ya un técnico recibido o un profesor de esta materia. Ustedes saben que este tema de la Gracias, destreza, Claudio. eso para que le ponga un día, esto de la destreza, de la técnica, de la habilidad, principalmente nos tiene que alcanzar, acercar, digamos, al jugador, pero también acercarnos a aquellas personas que confunden, ¿sí? Los conceptos. Esto se le enseña a veces los padres, a veces otro entrenador, a veces el mismo jugador, tienen conceptos equivocados. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros para poder ayudar. ¿Alguien que le quiera hacer alguna pregunta al compañero? Bueno, muy bien, Santiago, excelente. Se ha visto que has trabajado mucho. Muy Muchas bien, gracias. excelente. Sí, con lo de técnica siempre pienso que todos vamos a conocer las fotos seguramente de Zidane Ujú, saltando con ujú, la pierna izquierda flexionada y la derecha bien extendida, bajando una pelota. ujú. Creo que todos sabemos la foto que estoy hablando. Y si no, después Pirlo, que Pirlo no corría en la cancha. Parecía que no corría en la cancha. Porque tenía esa capacidad de estar siempre bien y así se mueve con tanta elegancia ese tipo que justamente pues, tiene una técnica impecable. Hay una cosa más Francescoli también era muy bueno. yo creo que todo el buen jugador tiene buena técnica, eso lo van a ver siempre, obviamente, un poco más, un poco menos, te puede ser más elegante, puede ser más armónica, pero la técnica bien ejecutada eh,
digo yo que tiene que ver con la belleza. Pero una cosa más que quería decirle, que es muy importante trabajar la técnica en estado con el cuerpo descansado. Por ahí trabajar ciertos ejercicios donde después el jugador le pedimos que haga una conducción y ha terminado haciendo un trabajo de fuerza, donde no tiene ningún tipo de descanso, el jugador lo que va, cuando ejecute la técnica, lo va a hacer mal, porque viene con un exceso de exigencia física. Entonces es muy importante trabajar la técnica en descanso. Cuando uno exige la técnica en el trabajo y cuando ya viene con un trabajo, por ejemplo, físico, y uno quiere trabajar la técnica, empieza el deportista a reclutar fibras y músculos de otras partes para poder ejecutar la técnica. Y ahí es el momento donde se modifica la técnica, ¿sí? Se ejecuta mal y por consiguiente hasta puede llegar a lesionar. Es muy importante trabajar la técnica en estado descansado. ¿Estamos? Ténganlo en cuenta. Si yo hago una exigencia física muy fuerte y después quiero que el jugador hagan la prueba de hacer un trabajo físico fuerte y después digan que hagan jueguitos. Se le va a caer la pelota, no la van a poder levantar. Y ahí es cuando se modifica la técnica. ¿Sí? Bien, perfecto, Santiago.